Dentro de los tejidos de sostén, que serían el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, ahora vamos a analizar las características del tejido óseo. Bueno, el tejido óseo es un tipo especial o especializado de tejido conectivo que está compuesto por células y por matriz extracelular mineralizada. La matriz está mineralizada principalmente eh, por fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. En la matriz, las fibras de colágeno representan el 90% del peso total de las proteínas. Dentro de las fibras de colágeno más abundantes están las de tipo 1 y en menor porcentaje las de tipo 5. La matriz tiene 4 tipos de proteínas no colágenas: las macromoléculas de los proteoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas, proteínas específicas dependientes de vitamina K, de factores de crecimiento y citoquinas. Dentro de las células de este tejido vamos a tener los osteocitos, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Dentro de sus funciones generales están las de sostén mecánico y protección. Y como está formado por sales de calcio y fosfato, participa en la regulación homeostática del calcio y del fosfato a través de la modulación de los procesos de resorción ósea y formación de matriz ósea. Aquí vemos un corte eh, de fémur y vemos una parte correspondiente a la pared de la diáfisis del fémur que nos muestra un sistema de Havers u ostiona que es muy característico y que vamos a analizar con detalle más adelante. Bueno, como hemos dicho, aquí tenemos una representación simple de las principales células del tejido óseo. Vamos a tener las células osteogénicas u osteoprogenitoras, que son las células que derivan inmediatamente del tejido mesenquimático y que van a dar origen a los osteoblastos. Los osteoblastos son las células formadoras de matriz ósea y las precursoras de los osteocitos, que son las células maduras del tejido óseo que van a quedar alojadas dentro de estas lagunas de la matriz ósea de manera parecida a lo que ocurre en el tejido cartilaginoso, y están encargadas de mantener la matriz ósea, aunque también, dependiendo de las señales a las que he puesto, puede también hacer resorción, es decir, puede degradar matriz ósea. A la derecha vemos acá al osteoclasto, que a diferencia de los anteriores deriva de unidades formadoras de colonia de granulocitos y monocitos. Esto significa que deriva de células progenitoras sanguíneas. Y este osteoblasto, como ustedes pueden ver, va a ser responsable de la resorción ósea, es decir, de la degradación de la matriz ósea. Bueno, con respecto al origen embrionario del tejido óseo, nos vamos a dar cuenta que tanto el mesoderma como las células de la cresta neural van a contribuir con células mesenquimáticas, y a partir de estas células mesenquimáticas se va a formar el tejido óseo. Por ejemplo, de estas células mesenquimáticas, como ya hemos señalado, derivan las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras van a dar origen a su vez a los osteoblastos, y los osteoblastos van a dar origen, por una parte, a los osteocitos. Se van a convertir en los osteocitos y van a quedar atrapados en las lagunas, pero también van a dar origen a las células que revisten externamente el hueso, que serían las del periósteo, y las que revisten internamente el hueso, o sea, que miran hacia la cavidad medular, y que serían las células del endostio. Por su parte, la célula progenitora sanguínea, que en este caso es una unidad formadora de colonia de granulocito y monocito, o macrófago, va a dar origen
a osteoclastos que al activarse van a realizar resorción ósea. Cuando nosotros observamos un hueso largo, aquí podemos ver las epífisis, epífisis. Acá al centro, la parte más larga, la diáfisis. Entre la diáfisis y la epífisis tenemos una parte que es la metáfisis, y entre la metáfisis y la epífisis encontramos la línea epifisiaria o placa epifisiaria, que va a estar constituida por tejido cartilaginoso, concretamente por cartílago hialino. Recordemos que el cartílago hialino en el hueso, en este caso lo vamos a encontrar en la placa epifisiaria y en las superficies articulares de estos huesos. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el corte de este hueso, nos vamos a dar cuenta que hacia la epífisis hay una estructura que se ve porosa y que es tejido óseo. Esto va a representar al tejido óseo esponjoso, que va a ser abundante en la epífisis. Hacia el interior, o sea, hacia la cavidad medular del hueso, también va a haber algo de tejido esponjoso, pero en la pared del hueso de la diáfisis, esta zona densa corresponde a lo que se llama el tejido óseo compacto. Entonces, en el hueso vamos a reconocer dos clases de tejido óseo fundamentales, que van a ser el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Entonces la pared, que vemos que está constituida principalmente por tejido óseo compacto, hacia el interior lo que observamos es la cavidad medular, y en la cavidad medular vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar algunas terminaciones nerviosas importantes y, como les decía, proyectándose levemente hacia el interior algo de tejido óseo esponjoso. Acá vemos un corte de un hueso desecado, y esto es lo que yo les decía. Acá tenemos entonces el hueso compacto. Acá hacia la epífisis y también en las metáfisis vamos a encontrar principalmente lo que llamamos el tejido óseo esponjoso, y hacia la cavidad medular se proyecta algo de tejido óseo esponjoso también. Bueno, entre las células, entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso vamos a encontrar la médula ósea, que se divide en médula ósea roja y en médula ósea amarilla. La médula ósea roja está constituida por células hematopoyéticas en distintas etapas de desarrollo. También va a haber fibras y células reticulares que van a sostener estas células y los vasos sanguíneos en desarrollo. El tamaño de la médula ósea roja va a ir aumentando, ¿no es cierto? Pero en el adulto va a quedar restringida solamente en los espacios de hueso esponjoso dentro del esternón, por ejemplo, y de las crestas ilíacas. Ahí vamos a encontrar gran cantidad de médula ósea roja, y por eso las muestras de médula ósea se obtienen justamente ya sea de las crestas ilíacas o del esternón. A medida que envejecemos, la médula ósea roja se va convirtiendo en médula ósea amarilla, la cual recibe este nombre ya que empieza a aumentar el porcentaje de célula adiposa dentro de esta célula. Entonces, como les decía, aquí disminuyen las células hematopoyéticas y empiezan a aumentar las células adiposas. Ahora, si bien esto va avanzando con el tiempo frente a estímulos graves, como por ejemplo una hemorragia, pueden convertirse parte de la médula ósea amarilla en médula ósea roja. Bien, en este corte de hueso desecado, visto con gran aumento, vemos el hueso compacto y claramente el hueso esponjoso, en donde vemos esta especie de red con estos espacios que aquí se ven oscuros y que son los que están llenos de médula ósea roja o amarilla según sea el caso. Bueno, el tejido óseo compacto es una capa densa y compacta que se encuentra en la superficie
externa de los huesos y gran parte de la diáfisis de los huesos largos. Uno de los elementos más representativos del tejido óseo compacto son las osteonas o sistemas de Haber. Vamos a encontrar también las laminillas intersticiales, las circunferenciales externas y las internas. Con respecto al tejido óseo esponjoso, este se caracteriza porque es porosa, tiene aspecto reticular y se proyecta hacia la región medular de los huesos largos, aunque también, como lo hemos dicho, abundan en las epífisis y en las metáfisis. Este no contiene osteonas o sistemas de Haber, pero sí tiene laminillas óseas. A diferencia del compacto, en donde estas laminillas se organizan para formar estos conductos de Haber, aquí o los sistemas de Haber, perdón, mejor dicho, las laminillas en el tejido óseo esponjoso se disponen de manera irregular. Ahora, esta malla compuesta de delgadas espículas se conectan entre sí, se anastomosan para formar las llamadas trabéculas. Y los espacios que quedan entre estas trabéculas, estos espacios, estarían llenos de médula ósea roja. Lo que nosotros podemos observar acá es un corte transversal de un hueso largo a nivel de la diáfisis, y lo que vemos aquí es una parte de la diáfisis. Entonces acá tendríamos lo que sería el periósteo, que serían las células de revestimiento externo o exterior. Aquí tendríamos el endósteo, que serían las células que revisten internamente la pared del hueso y que se proyectan hacia la cavidad medular. Y entre ellas, todo esto que vemos acá es hueso compacto. Y como ustedes pueden ver, una de las estructuras más representativas es esto que vemos acá, cortado transversalmente, y esto que se proyecta acá, que es lo mismo, y que son las osteonas o sistemas de Haber. Como ustedes ven, los sistemas de Haber son un conjunto de laminillas óseas concéntricas. La laminilla ósea está formada por la matriz ósea, que se dispone concéntricamente, dejando en su interior una abertura o canal. Esa abertura o canal que se ve ahí se conoce con el nombre de canal de Haber. Y por ese canal de Haber discurren vasos sanguíneos y nervios. Como vemos aquí, un vaso sanguíneo al interior del canal de Haber. Estos conductos o canales de Haber se conectan entre sí, conectando a canales de Haber o conductos de Haber de dos osteonas distintas. Estos conductos que conectan a los canales de Haber entre sí se llaman conductos de Volkmann. Si vemos con más detención esto, es exactamente el mismo corte anterior, solo que este dibujo muestra más detalle. Aquí podemos ver la osteona, que está formada por este conjunto de laminillas concéntricas, de laminillas óseas concéntricas. En su interior vemos el conducto de Haber, y dentro del conducto de Haber vemos arterias, venas y vasos linfáticos. Vemos aquí también un conducto de Volkmann, o también llamado conducto perforante, que conecta entre sí dos sistemas de Haber, obviamente dos osteonas distintas. Ahora, entre las osteonas también hay laminillas óseas. Estas son las laminillas intersticiales. Ahora, las laminillas que se proyectan hacia el exterior, cercanas al periósteo, serían las laminillas circunferenciales externas, mientras que las que se proyectan hacia el endósteo serían las laminillas circunferenciales internas. Ahora bien, si analizamos o observamos con más detalle las laminillas, nos vamos a dar cuenta que entre las laminillas hay osteocitos dentro de sus respectivas lagunas, y que estos osteocitos presentan proyecciones que discurren a través de canales muy finitos que se llaman canalículos. Aquí vemos también cómo hacia la cavidad medular se proyecta el tejido óseo esponjoso. En cambio, aquí para acá es tejido óseo compacto.